sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué pasó? No es el fin. Muy bien, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? O sea que para que venga el fin, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio en todo lugar. En todo lugar. Donde Dios nos ponga, donde estemos, tenemos que predicar el evangelio para que Cristo venga pronto. ¿Cuánto le gustaría que Cristo viniera, por ejemplo, esta noche y ya nos lleve a todos? Y no sufrir muerte. ¿A quién le gusta morirse? Y a nadie. Y sí. ¿Cuánto le tienen temor a la muerte? Entonces predique el evangelio. Predique para que el Señor venga y lo recibamos vivitos y coleando. ¿Puede decir amén? Pero no quiero poner mi mirada ahí, sino en lo que está pasando en el mundo entero. Todos ustedes, estoy seguro que se meten a Facebook, a Instagram y otros lugares donde nos van informando de lo que sucede en el mundo entero. Y no estoy hablando en cuanto a iglesias, que eso no nos debe preocupar, sino lo que el mundo cuenta, lo que el mundo dice, los cambios climáticos, las pestes, las hambres, que son para nosotros no es algo común en Argentina, pero en otros países sí, aunque estamos viendo una Argentina también necesitada. Entonces, estamos viendo un montón de cosas en esta tierra y esta tierra está sufriendo por causa del pecado, porque realmente por causa del pecado es donde estamos. Entonces acá habla de terremotos, de pestes, de hambres, y todo esto dice será principio de dolores. O sea que estamos en el principio de la cuestión, estamos en el principio, pero vendrán momentos difíciles, momentos en los que la iglesia va a tener que atravesar. Estamos viendo en otros lugares, y este no es culto misionero, pero es interesante traerlo, de que en otros lugares, por ejemplo, hemos tenido que sacar a un misionero de África por causa de que hizo campañas como las que hacemos aquí y tuvo que ser sacado porque estaban buscando para matarlo a él y a su familia. Entonces, esto no es algo que nos contaron, esto es algo que sabemos de la boca del misionero. Y ya está en Argentina, gracias a Dios, pero así como él hay muchos, en China, Pakistán, que estuvieron los otros días viendo también. Todo esto realmente es principio de dolores. Pero por causa de la maldad que se ha multiplicado, esto está peor. Ahora, dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo cuando veo todas estas cosas digo, Señor, ¿cómo podemos perseverar hasta el fin con todo esto? ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin con estas situaciones que estamos viendo y que se acercan a las naciones, que se acercan a nuestras naciones?
¿Cómo vamos a poder perseverar? ¿Cómo vamos a poder enfrentar estas situaciones? Si realmente es difícil. Esto me habla de la oposición del mundo. Lo que el diablo está tratando de manifestarse constantemente con su maldad, multiplicándola, para hacernos saber que nos queda poco tiempo. Pero poco tiempo le tenemos que dar nosotros a Él, predicando el Evangelio del Señor Jesús. La oposición es grande, es muy grande, pero no es tan poderosa como nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Cómo se hace para perseverar en tiempos tan difíciles? Y yo no solamente pienso en mí, que tengo que enfrentar algunas situaciones, tenemos que enfrentar algunas cosas. Por ejemplo, en Tucumán me ha tocado estar en un lugar donde los chicos no es que se drogan, los chicos andan zombies. Son chicos que uno se acercan y les habla y ellos balbucean, se mueven, se tiran, se mueven. Es impresionante cómo andan en la calle. Creo que les he contado de uno que se metió en un tacho de basura y vino el camión y lo aplastó. Lo tuvieron que llevar al hospital. Los chicos andan zombies, pero hay que ver esos chicos. Es terrible. No se les puede predicar. Y tocarlos es una cuestión de que uno no sabe de dónde agarrarlo porque es una bolsa de nada. De nada. El diablo con su maldad está haciendo cosas impresionantes. Pero ese texto que Lucas hablaba y que lo trajo a la memoria, Nahum, capítulo 2, del 1 al 5, un texto que nosotros hemos leído, que el pastor nos ha predicado en varias oportunidades, dice así, Nahum 2, versículo 1, dice, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las sayas. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas que encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de su valiente, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y defensa se preparará. ¿Recuerdan este texto? Que eso es lo que Dios está queriendo de la iglesia. Que salgamos como antorchas encendidas para que la maldad que el enemigo ha planteado sobre la tierra, poder lograr salvar a muchos para que no caigan en las manos del enemigo. Y esto tiene que ver con la intensidad de la fe que estamos cultivando, anidando cada día, viniendo al culto para poder perseverar hasta el fin. Porque es imposible perseverar hasta el fin con tanta maldad, con tanto dolor, con tanta angustia. Es difícil mantenerse en pie cuando te dicen de un lado y del otro las cosas que están sucediendo. Chicos con 15 años con leucemia, con cáncer, unas cosas terribles. Uno escucha y ve, es impresionante. ¿Cómo se puede perseverar hasta el fin con tanta oposición? Simplemente de una sola manera, intensificando nuestra fe, aumentando nuestra fe, rogándole a Dios que aumente nuestra fe para poder perseverar en momentos difíciles. ¿Puede decir amén? Usted puede decir, un tiempo difícil para mí, pastora, no es lo que pasa en el mundo. Yo sé, vos tenés tu mundo y yo tengo el mío también con cuestiones difíciles. Pero afuera uno ve más. Y cuando uno escucha la necesidad del otro, cuando uno escucha el dolor del otro, se da cuenta que el dolor de uno no es nada, a comparación de lo que el otro está sufriendo. Ahora, ¿cómo? Según Nahum, solo los valientes, y créame, mi hermano, que para este tiempo,
Para este tiempo, solo los valientes van a poder perseverar hasta el fin. Solo los valientes. Pero ¿cómo se consigue esa valentía? ¿Cómo se logra? Porque frente a una necesidad, ahí Mateo nos decía, los últimos días de Jesús nos dice, mirá, hasta te entregarán, los tuyos propios te entregarán a la muerte por causa de mi nombre. Mirá hasta dónde va a llegar, hasta dónde vamos a tener que ser valientes. Hay hombres y mujeres que en esta misma hora están muriendo por declarar que Jesucristo es su Señor. Niños mueren, criaturas son incineradas por causa de Cristo. Son valientes. Los valientes son personas que actúan con coraje frente al miedo. En este tiempo donde toda la gente habla de depresión, de angustia, de tristeza, de pánico, el miedo ha tomado el control de las mentes, de los espíritus, de los cuerpos. Es algo notorio después del COVID, cómo el miedo ha transformado los corazones de las personas. Y pocas quieren pasar por algunas situaciones por miedo. Pero las personas que actúan con coraje frente al miedo tienen que saber, más los hijos de Dios, que somos respaldados por la confianza que tenemos en Dios, en que Dios nos va a ayudar. ¿Puede decir amén? Porque nuestra valentía no viene de nosotros. No viene de nosotros. No somos valientes porque sí. No somos valientes frente al dolor y la angustia. Es necesario buscar el respaldo de Dios para seguir adelante. La valentía no es ausencia de miedo. Algunos dicen, no, si tenés miedo, sos un cobarde. No, no es ausencia de miedo la valentía. Aunque a veces lo tenemos, aunque a veces aunque vienen episodios de situaciones que uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? Sino la acción que Él nos da, que el Señor nos da, la fe para actuar frente a esa situación que nos da temor. El Señor está a nuestro lado. El Señor está queriendo ayudarnos, pero nosotros tenemos que accionar en fe, confiar de que Dios nos va a ayudar. Y la fe no proviene de cualquier cosa, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que ahora tus oídos estén atentos, porque si no tenemos fe, el miedo nos va a capturar, el pánico, la depresión, la tristeza, lo que quieras. Y finalmente la valentía se va a escabullir, se va a ir. No vamos a poder enfrentar. Y la fe tiene que ver con obediencia. Si vamos a Hebreos 11 te vas a encontrar con un montón de hombres y mujeres que dicen que por la fe, pero fueron hombres que obedecieron por la fe. No era que estaban viendo algo, no era que estaban viendo el milagro, no era que estaban viendo alguna cosa, sino que por la fe se movieron y por la fe fueron valientes. Podemos hablar de muchos. Podemos hablar de Moisés, de Josué, de Caleb, podemos hablar de Daniel, de Ezequiel, podemos hablar de Jesús, podemos hablar de muchos hombres que por obediencia a Dios lograron ser valientes. Podemos hablar de muchos hombres, podemos hablar de hombres valientes. Yo puedo hablar de Daniel, nuestro Daniel, cuando íbamos a Pituil. Yo no recuerdo, pero hace un ratito me acordaba que una vez te tocó caminar de Los Sauces, no sé con quién ibas, de Los Sauces a Pituil. ¿Cuántos kilómetros hay de Los Sauces a Pituil? Como 30, 40. Teníamos una iglesia ahí en Pituil, después la dejamos a un pastor que estaba ahí. Pero una noche se quedaron sin colectivo, no tenían cómo ir, ¿no? ¿Con quién ibas? Con Martín, el flaco Martín. Flaco Martín, levanta tu mano. Ese flaco que está ahí fue un valiente en su momento. Y ahora también. Denle un aplauso, sí, porque ahora le voy a contar lo que pasó. Yo me acordaba, pero no sé quién fue, que iban caminando por la ruta, díganme ustedes, iban caminando por la ruta, iban charlando en una oscuridad increíble,
y de golpe uno desaparece. Uno desaparece y sigue el otro caminando y hablando. Imagínense de los sauces caminando por ruta en aquel tiempo ripio, caminando hasta Pituil, porque no tenían cómo ir. Y uno de ellos desapareció. Y el otro se dio vuelta y dijo, ¿quién fue el que cayó? Martín, te caíste vos. Yo le iba a echar la culpa a Daniel. Se cayó, desapareció. Y en medio de la oscuridad, que era una oscuridad tremenda, me contaban ellos en aquella oportunidad, se buscaban. Claro, imagínense, el pastor solamente bueno, en aquel entonces tenía pelo. Pero imagínense en el medio, valientes, pibes, muy pibes, pero con ganas de alcanzar a otros para Jesús. Valientes. Y puedo hablar de muchos. Puedo hablar de Ramona, su oración, de Ramonita, Flores. Puedo hablar de tanta gente que hizo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas para CFC. Y que siempre era vamos para adelante, vamos con coraje, vamos con valentía, vamos. Como hoy tenemos valientes, jóvenes valientes, ¿no? Los hijos de la hermana Natalia, que en todas las fotos aparecen ellos. ¿Vio usted? En todas las fotos. Le encanta viajar a los muchachos. Pero aparecen no solamente yendo en el viaje, sino predicando, llevando la palabra. Y acá hay muchos valientes. Podría mencionar a muchos, pero si los menciono, no voy a predicar. Ahora, yo decía, Señor, ¿cómo hacemos para ser valientes? ¿Cómo hacemos, Jesús, para ser valientes? Y el Señor esta mañana me despertó y me habló acerca de este texto, que lo hemos leído 1000 veces, pero lo vamos a leer 1000 veces 1. Josué 1. Del 1 al 9. Gloria a Dios. Ténganme paciencia. Estoy lenta porque anduve en el norte. Así que ténganme paciencia. Pero quiero hablarle de los principios para ser valientes. Y vamos a hablar justamente de Josué. Uno de los tantos valientes que podemos mencionar en la Escritura. Podemos hablar de muchos. Pero, ¿saben qué? Un valiente es una persona imparable, una persona que uno no la puede frenar. Hay algo en su interior, hay algo en su corazón que lo lleva, que no mide las situaciones, no mide las cosas. Yo a veces cuando hablo con misioneros, que me agarraron un montón esta vez en la convención y me decían, mirá, te cuento lo que estamos haciendo. Y yo digo, pero no me dis que vas con tus hijos que son niños, no me dis que queda tu madre llorando y todos me decían, ¿y vos qué hablas? No me diste tampoco. Y es real. Imparables, conquistadores que aman. Los que fueron ayer son una muestra de que aman a otros, que dicen, queremos llevar una palabra. Y eso es tremendo. Me encanta esto. Y dice así la palabra del Señor en Josué 1, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Tremendo. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que te daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Valientes. Un principio de un valiente. Dice la Biblia que Moisés estaba muerto y Josué, ese muchacho que estuvo a la par de Moisés todo el tiempo, sirviéndole, todo el tiempo al lado de su pastor, que era Moisés, ahora se muere el líder. Y aparece Dios frente a esta situación difícil. Es difícil realmente. Cuando a mí me dijeron de mi esposo que tenía cáncer, lo primero que vino a mi corazón es una incertidumbre. Una cosa que me hizo llorar. Solo pensé en qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué tenía Dios preparado, por qué estábamos en esta situación. Las situaciones difíciles nos hacen dar cuenta de que realmente necesitamos a Dios. Puedes decir amén. Y verdaderamente me pongo al lado de este hombre, que de pronto su pastor ha muerto. Y Dios lo agarra a él diciendo, bueno, Josué, vení, vamos. Yo me sentía como Josué, diciendo, Dios, si llega a pasar algo, si llega a pasar lo peor, porque uno nunca piensa lo mejor. Y tenemos al diablo que nos susurra todo el tiempo. Noche sin dormir, noche al lado de Alberto poniéndole la mano, reclamándole a Dios, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios. Realmente fueron días muy difíciles, pero para mí todo el tiempo me daba vuelta a la muerte y decía, ¿qué voy a hacer, Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la familia? ¿Qué voy a hacer con la iglesia? ¿A dónde corro? ¿Cómo lo hago? Dios tenía todo bajo control, pero sin embargo vino la incertidumbre, y estoy segura que este muchacho también. Pero Dios viene a este muchacho y le dice, muchacho, ¿ha muerto Moisés? Levántate. ¿En qué posición estaría Josué que Dios le dice levántate? Me lo imagino en el suelo llorando, diciendo, ¿por qué lo necesitamos? Todavía no entramos a la tierra prometida. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Todas las preguntas que hacemos cuando esto pasa. Y el Señor le dice, levántate. El Señor le propone mirar hacia otro lugar, no hacia la muerte. El Señor le propone mirar hacia la vida, hacia el lugar donde había vida, donde Dios tenía un propósito, ver lo que Dios iba a hacer, porque Dios le había dicho ya a hombres desde Abraham que Dios tenía una tierra para darles, una tierra, había una promesa de parte de Dios. Y Dios le dice a este muchacho, Josué, levántate, levántate, levántate. Y para el primer principio, para lograr ser un valiente, según esta escritura, porque estamos hablando un valiente de Dios que Josué, es levantarse, levantarse de la situación en la que estás, levantarse. No puedo, pastora, me pesa la mochila. Dios te está diciendo hoy, como le dijo a Josué, levántate, levántate. Y no solamente eso, hay un texto maravilloso que todos conocemos, que la escritura dice en Isaías, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor vendrá sobre ti. Puedes decir amén. Pero la primera actitud es levantarse. No es tirarse a llorar, no es tirarse bueno, todo el mundo se va a caer, todo esto se va a derribar, no vamos a poder alcanzar nada.
Dios le dijo a Josué, no te quedes con lo que pasó ayer. Mira el día después, y el día después trae bendición. Y Josué, me lo imagino, a la orden de Dios, cuando Dios le dijo, levántate, a la orden de Dios, él se levantó. Él se levantó. Porque no era cualquier persona la que le decía, levántate. No era cualquier persona la que decía, dale, 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 dale. No, sino era Dios diciéndole, levántate, resplandece, vamos. No todo termina con una muerte. Eso es lo que nos pasa muchas veces en situaciones difíciles. Pero no solamente esto, sino la palabra dice que le dice a este muchacho, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice, pasa el Jordán. Pasa el Jordán. Este río Jordán ya lo había pasado Moisés en una oportunidad. Pero después de Josué lo pasó Elías, Eliseo. Jesús fue bautizado en el Jordán. Le dice el Señor, pasa el Jordán, pasa el Jordán. Ahora, Jordán, yo busqué hoy qué significa Jordán. Jordán significa descender. Jordán significa descender. Si vos vas a un mapa o averiguás, te vas a dar por qué se llama así. Porque nace en un monte que es el monte Hermón. Allí nace el río Jordán y termina en el mar Muerto. Según algunos estudiosos de geografía, dicen que es el punto más bajo del mundo, donde termina el Jordán, el mar Muerto. El más bajo. Descender, descender. Había que descender. El Señor dice, vamos, avanza. Pero no, Él no podía estar en una situación diciendo, bueno, yo me levanto, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Porque fue tuya la promesa, fue tuyo lo que dijiste. Señor, ¿cómo vamos a hacer con esta situación? No, el Señor lo desafió a avanzar, a superar la situación difícil la que estaba viviendo, con un muerto a su lado. Pero hay muchos cambios que debía enfrentar, que debía estar. Es un antes y un después. Dios lo estaba invitando a cruzar el río Jordán. Nada más ni nada menos. Le estaba pidiendo lo que le había pedido a su pastor, que cruce el mar Rojo. A él le estaba pidiendo que cruce el río. Le estaba diciendo, vamos, avanza, no te quedes. No te quedes. No pienses que esto termina acá. Habrá que descender, pero vamos para adelante. El Señor lo invitó a Josué a cruzar el río Jordán. Y el río Jordán es difícil, porque hay una parte que la que viene de arriba es menos baja, diríamos, es menos baja, y se va haciendo más, hasta llegar al mar Muerto. El sector por donde tenía que pasar Josué era muy profundo, no iba a ser tan fácil, pero sin embargo Dios lo invita. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Josué iba a acceder a su invitación. Él sabía que Dios, como había estado con Moisés, iba a estar con él. Pero era una decisión difícil de tomar, difícil de enfrentar, difícil de decir, bueno, lo vamos a lograr. Era muy difícil, pero sin embargo Josué dijo, Señor, vos lo decís, vamos. Si vos venís, vamos. Y Josué se animó a cruzar. Una de las dos características que hemos hablado es que Josué fue un hombre que se levantó y un hombre que pasó ese río
que era muy difícil de cruzar. Dos cosas principales: creerle a Dios, que por más hondo que pueda ser la situación, yo lo voy a pasar con Él. ¿Puede decir amén? Con Dios todo se pasa. Pero también dice la Escritura que no solamente eso. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Mirad todo lo que Dios le iba a decir. Le iba a dar toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Mirá, el énfasis que Dios le pone. No te podrá hacer frente nadie en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque Dios está confiando en nosotros. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Las cosas más difíciles, las cosas más locas, como dirían muchos. Hoy alguien me decía, lo que pasa es que a nosotros nos dicen locos por las cosas que hacemos. Sí, sí, somos locos, pero porque tenemos un Dios que siempre va adelante, que no nos deja ni no nos desampara. ¿Puede decir amén? La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. No lo vas a ver, porque la Biblia lo dice, Dios lo dijo a través de su palabra. Pero el 6 le dice, esfuérzate. O sea que no lo iba a conseguir así nomás. El valiente no es valiente porque sí. No sé si en el río Jordán habrá habido cocodrilos, como en el Nilo. No lo sé. Pero había que ser valiente para cruzarlo. Y se tenía que esforzar, poner más de su fuerza. No solamente la fuerza de uno, porque la fuerza de uno se va desgastando. Yo que tengo 63 años hoy, yo me doy cuenta que mi cuerpo ya no es como cuando tenía 20. Ya no puedo caminar 50 cuadras. En 50 cuadras me tienen que traer una ambulancia después, porque ya no es lo mismo. Pero el Señor estaba con este muchacho y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás algo que Dios había dicho que iba a suceder, que iba a repartir la tierra. Ahora le estaba dando la orden a Josué a esforzarse y a ser valiente para que reparta la tierra a este pueblo, que era el pueblo de Israel, por heredad, la cual Dios había prometido ya antes. Impresionante. Entonces Josué se planta ahí y dice, bueno, si a mí me toca repartir la tierra, si a mí me toca dejar descendencia, si a mí me toca, Señor, ahí vamos. Ahí vamos. Pero repartir una tierra no era que iba a entrar y iba a decir, bueno, pituil es para Lucas, alpacinche es para fulano, chilecito es para sultano. Esa repartida de tierra, en aquel entonces había pueblos que había que conquistar, que había que entrar, con los que tenía que pelear. No iba a ser fácil, iba a tener que usar fuerza física, no solamente espiritual, sino fuerza física, porque iba a tener que entrar a conquistar, a tomar la tierra, y eso requiere esfuerzo. Nada cae del cielo. Algunos pretenden que todo caiga del cielo. No, requiere esfuerzo. Levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar requiere un esfuerzo. Nadie se quiere levantar a las 6 de la mañana para salir a trabajar, pero requiere un esfuerzo para poder lograrlo. Entonces, no iba a ser fácil. No tenían que saber usar armas. Y por cierto, no sabían usarlas, sino creerle a Dios de que Dios le iba a dar esa tierra que le había prometido. Pero tenía que haber una constante obediencia de esforzarse. Dios le dijo, esforzate. Si vos te esforzás, vas a conquistar. Si vos te esforzás, vas a tomar. Si vos te esforzás, la tierra que yo prometí, vos la vas a repartir.
Josué tenía que tomar esa palabra, tenía que agarrarla para poder repartir herencia. Todos queremos dejar herencia a nuestra familia, todos, una cosa a la otra, pero hay que esforzarse para eso. No se deja herencia así nomás, sin conseguirla con esfuerzo. Hay cosas que por ahí hay que lucharlas. Uno dice, bueno, yo quiero dejarle como herencia a mi hijo, aunque sea una casa, una habitación, algo. Pero hay que esforzarse para eso. No es fácil, y para Josué no lo fue, pero sin embargo fue un hombre que conquistó la tierra que Dios le había prometido y la tomó y la repartió. Un hombre valiente es un hombre que deja herencia. ¿Te preguntaste alguna vez qué herencia estoy dejando? ¿Qué herencia? ¿Herencia es un auto? ¿Herencia es una casa? ¿Herencia son muebles, una zapatilla? Herencia es que nuestros hijos sean valientes para poseer la tierra difícil que el enemigo está plantándoles en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay que cruzar, ¿eh? Está difícil, pero hay que conquistarla. Esa es la herencia mayor. Por eso tenemos que hacer todo lo posible. No darle a nuestros hijos solamente todo lo que podamos darle, que está bueno, sino también enseñarles a conquistar, enseñarles a pasar los momentos difíciles, los jordanes que tengamos que transitar, a levantarse cuando a veces uno no quiere levantarse porque la situación está mal. Pero no solamente eso le dice el Señor, sino le dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos emprendedores tenemos acá? Gloria a Dios por todos los emprendedores. Escucha esta palabra. La Biblia dice, para que todo lo que emprendas sea prosperado, la Biblia dice, cuida, escucha bien esta palabra, cuida de hacer conforme a todo lo que la palabra dice. El emprendedor cree que emprende algo y bueno, y ya lo emprendí, vamos a ver cómo sale, y vamos a ver si lo logramos, y vamos a ver. Dice la Escritura, para que todo lo que emprenda sea prosperado, cuida la palabra de Dios en tu corazón, cuídala. Voy a pedir que se queden quietos. Los niños lo entiendo, pero los grandes no. Cuida. Dice la Escritura, cuida de hacer conforme a toda la ley. Pastora, me está pidiendo demasiado. ¿Cómo voy a cuidar de hacer todo lo que la Biblia dice? Fácil. Jesucristo murió para darnos todas las cosas. Solamente aceptándolo a Él en nuestro corazón, nosotros vamos a poder cuidar, atesorar todo lo que dice su palabra. Y todo lo que Dios dice, como Josué, lo vamos a hacer porque lo dice Dios, no porque lo dice el pastor, la pastora o cualquier persona. Lo dice Dios. Entonces debemos cuidar de hacer. Joven, te digo, cuida lo que dice la palabra. Cuídalo, atesóralo en tu corazón para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Jordán representaba la libertad, pero había que cruzarlo, había que avanzar hacia la liberación, había que avanzar hacia la tierra que Dios había prometido. Pero también, aparte de su fuerza física, tenía una fuerza moral, algo que el Señor puso en nuestro corazón. Hoy el pecado es
todo lo que viene a la mano que es pecado, todo lo hago, todo lo hago, todo lo hago, todo lo hago, todo lo hago. Es impresionante cómo a veces a uno lo abofetean, uno predicando en la calle te dicen, pero bueno, esto es amor. Cuando le hablamos del amor de Cristo. Es tremendo cómo ha avanzado el pecado, cómo ha avanzado la desobediencia. Por eso encontramos muchos débiles en la fe. Por eso encontramos mucha gente deprimida y triste. ¿Por qué? Porque no cuidamos los principios que Dios nos ha dado para ser valientes. Y la fuerza moral es importante. Obedecer a toda la palabra de Dios es importante, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Te van a decir que sos un tonto, te van a decir que sos un loco, que te van a decir, no, mirá, no va con nosotros, esto no va con nosotros. Nosotros, nuestro grupo, nos encanta esto, lo que hacemos, y vamos a la iglesia y Dios nos perdona igual y Dios no. Basta con ese chifle, porque no es así. Para prosperar y tener éxito es clave que la palabra de Dios sea atesorada en el corazón, sea guardada. Y todo lo que Dios me dice no es no. ¿Puede decir amén? Porque parece que todo lo que Dios dice en su palabra, la pisamos a la palabra y la ensuciamos y la tiramos y la usamos, como dice el tango, y la ponemos en nuestro, aunque hoy no lo usamos, pero lo ponemos en el baño para hacer otra cosa con la palabra. Cuidado, cuidado si querés tener éxito, si querés lograr ser un valiente de Dios, para vos mismo, para emprender con éxito las cosas. Una de las cosas que tenemos que obedecer es la palabra. La palabra no se puede discutir. La palabra no se la puede poner con el mundo y tratar de que el mundo sea la flor que le pongamos a la palabra, porque la palabra lo dice de otra manera. Lo que a Dios no le agrada, no le agrada. Y Dios no hace negocio con gente que no quiere cuidar, que no quiere agradar, que no quiere alcanzar, que quiere estar en una situación libre. Te puedo asegurar que nos vamos a hundir en el río Jordán, porque Dios está con aquellos que cuidan la palabra. ¿Puede decir amén? Jóvenes, ¿me pueden decir amén? Cuida la palabra. Y eso no se trata de religión. No se trata de, bueno, en la iglesia te enseñan. A mí antes, cuando yo era joven, mi pastor me sacudía los pies cuando él veía que yo estaba pisando la línea de lo que podía ser un grave error. Me tiraba las orejas y me traía al lugar otra vez. Y me decía, cuídate, 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 porque Dios te ha salvado, te ha bendecido para otra cosa. Si querés ver prosperado tu camino, si querés tener éxito en tu vida, papá, si querés tener éxito con tus hijos, cuida la palabra. Y por último, y esta me gusta un montón, el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces queremos que Dios nos acompañe, que Dios esté con nosotros, que Dios no nos desampare, que no nos deje, que Dios nos dé bendiciones abundantes, pero no queremos en nuestra boca su palabra. Y su palabra en mi boca, soltada, son palabras de bendición. Son palabras de bendición. Nadie que ha atesorado la palabra de Dios en su corazón, nadie puede soltar palabra de maldición. Nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. Y este es un punto de inflexión muy importante. Es un punto donde se corta, donde Dios hace un corte importante
para ser libre de la adversidad, para ser libre del pecado, para ser libre del dolor, de la maldad que se está multiplicando. Porque ¿cómo vamos a hacer para perseverar en el camino del Señor? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a mantenernos si no hacemos lo que la palabra nos está indicando? Quizás vos me digas, no estoy interesado en ser valiente, prefiero ser un cobarde. Bueno, son decisiones. Pero el Señor nos está animando a través de Josué a ser valientes. El valiente conquista, el valiente arrasa, el valiente tiene visión, el valiente reparte, el valiente cuida, el valiente arrasa con todo, alcanza todo aquello que Dios le prometió. Pero hay que ser valientes. Entonces yo te animo en esta noche y para los próximos días. Estamos a un cierre de este año, el 13 de diciembre. Que te animes. Nos decía Lucas hace un ratito de la oración por los 5. Yo doy gracias al Señor porque de los 5 ya tenemos 3 adentro. Yo digo gracias, Señor, porque van a ser 3 que van a venir a cerrar con nosotros el año. Valientes. Y alguien me dijo hace 2 semanas, me escribió un mensaje, una mujer de Dios tremenda, y me dijo, no te quedes con el ayer, mirá el día después, pero para el día después tenés que ser valiente. Finalmente lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Y yo le dije, lo tomo, lo agarro. Y ella me dijo, pero tenés que ser muy valiente. Y dije, Señor, sobre esa palabra me voy a ir. Y el pastor Daniel los otros días comentaba acerca de un hombre valiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El miércoles lo dijo. ¿Cómo se llamaba? Sama. Un hombre que peleó por un campo de lentejas. Lo peleó. Otros lo abandonaron, pero él lo peleó hasta el final. Y lo obtuvo porque fue valiente, porque le creyó a Dios, porque confió que Dios lo iba a ayudar. Pero yo te quiero animar hoy a que finalmente le hagamos caso a la palabra del Señor y que nos esforcemos y seamos valientes para este tiempo que nos toca vivir. Para el tiempo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, con lo que ellos van a tener que luchar. Pero si un poquitito nada más cuidamos de que la palabra no se aparte de nosotros, la palabra dice, vas a ser un gran emprendedor, vas a tener éxito, pero la palabra tiene que estar en tu corazón. CFC siempre nos marcamos por una palabra, siempre Dios nos marcó. Desde el año 12 Dios nos viene marcando por palabras. Y yo creo que este año Dios trae una palabra nueva para nosotros, que va a marcar. Todas las palabras que Dios nos dio durante este año, todas se cumplieron. Yo hoy tomé mi celular y empecé a ver fotos y fotos y fotos. Y decía, esta fue del primer trimestre y esta fue del segundo. Y yo decía, Señor, todas las cumpliste. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás la tierra que Dios te va a dar para conquistar. Cualquiera sea lo que Dios tenga, Dios tiene para darte eso y mucho más. ¿Puedes decir amén? Póngase en pie en el nombre del Señor. Y espero que esta palabra sea de bendición como lo fue para mí. Que su palabra sea mi fuerte, sea mi sostén diario. Sea mi bendición. Yo te animo que ahí donde estás, que ores a Dios antes de irte. Algunos ya se están yendo, pero creo que el colectivo no pasó todavía. Pero bueno,
Dios tiene algo más para nosotros. Decile a Dios: Dios, yo quiero más de ti. Dame al Señor Jesús para poder lograr ser un hombre valiente, obediente. Señor, que pueda levantarme en frente de situaciones difíciles y poder pasar el Jordán y poder cuidar esa palabra que tú me has dado, que finalmente tengo que conquistar. Señor, te ruego de tu bendición. CFC tiene mucho todavía por hacer. Señor, hay mucho por conquistar. Hay un norte del cual tenemos que hablar. Ese norte del que van a hablar nuestros nietos y van a decir: mi abuelo, mi abuela pisaron esta tierra y esta tierra finalmente fue nuestra para la gloria de su nombre. Porque hubo hombres y mujeres que se animaron a conquistar todo aquello que Dios le había dado. Señor, yo te doy gracias por cada hermano que ha venido hoy a esta reunión. Te ruego, Señor, que tú bendigas y derrames de tu gracia. Señor, haz de este pueblo un pueblo esforzado y valiente, listo para enfrentar lo que aún todavía tiene que venir. Señor, te ruego que estemos listos, preparados para ver tu gracia y tu poder. Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas, ayudándonos, Señor, para no ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino caminar confiados en tu palabra, porque tu palabra tiene cumplimiento. Y este es el tiempo de cumplir, Señor. Por eso, Dios, te pedimos que tú nos ayudes y que nos des fuerzas necesarias para que esto termine, para dar gloria y honra a tu nombre. Señor, esperamos una finalización de este año con una gran cosecha. Tu palabra se va a cumplir para la gloria de tu nombre. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Podés orar por el que tenés a tu lado y bendecirlo y decirle: Señor, levanta de él un varón, una mujer valiente, forzada, que alcance todo aquello que se ha propuesto lograr? Señor, que tu mano poderosa